Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a dar inicio a nuestra lección número 3, la cual nos va a dar la información de cómo conocer las clasificaciones de las especies. Específicamente vamos a hablar de cómo trabaja el INEGI. Vamos a identificar los sectores de estudio que tiene esta organización y así al final de esta lección conocer la importancia de la clasificación de datos. Muchas veces nosotros solamente identificamos a ciencias naturales como por ejemplo procedimientos biológicos, químicos o fenómenos físicos, químicos, biológicos, pero no es tanto o no nada más es abordar esta parte. También necesitamos ver que la clasificación y que los datos ordenados, como lo estuvimos viendo en los videos del método científico y los tipos de métodos de investigación, pues nos van a permitir a entender ciertas partes de ciertos fenómenos. Y bueno, dentro de las ciencias naturales, aparte de estar clasificando las cosas o las especies, también necesitamos saber otro tipo de datos. Y bien, la clasificación de datos es obtener información muy importante para el estudio de un grupo, o en este caso de una especie. Puede hacerse consultando documentos, libros, personas, videos, como lo estuvimos viendo en la clase anterior, y también acudiendo a un lugar donde ocurren situaciones que deseamos estudiar, que es a lo que se refiere un poquito más a lo que es la parte de experimentación del método científico, siempre y cuando estemos abordando investigaciones de campo. Y así observar y preguntar a personas aquello que nos interesa conocer, que sería un poquito más estos datos de encuestas y todo esto, ¿no? Entonces, la clasificación de datos estadísticos, más o menos, la vamos orientando a este tipo, porque la clasificación de datos va a ser una técnica muy orientada a la estadística. Entonces, esta clasificación la vamos a tener de datos cualitativos, datos cuantitativos, datos cronológicos y datos geográficos, que esto se va a especializar mucho el INEGI, pero no nada más el INEGI, también ciertos aspectos de la biología. Y bueno, nosotros ya conocemos que los seres vivos se clasifican en 5 reinos. Bueno, son 6, pero declarados oficiales son 5. Nos falta todavía ahí establecer un poquillo en el sexto que el reino de las arqueas, que si sí o no es reino, etcétera. Pero eso sí es otra historia. Vamos a tomar a 5 reinos, de los cuales la clasificación de esas especies que pertenecen a estos 5 reinos, pues van a ser de acuerdo al dominio y obviamente al reino. Si es el dominio vamos a tener ciertas características, pero si es por el reino, que es lo que estamos más orientados a ocupar o a clasificarlos, va a ser por medio de la división, de la clase, del orden, de la familia y del género. Por eso cuando nosotros escuchamos en algunos programas de, no sé, de aventura o de que nos están describiendo pues cierto tipo de especie, como lo hacía antes un programa que se llamaba Sobumafu, no se dice, ¿no? Pertenece a la familia de tal, del género tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta en algunas bibliografías o en revistas especializadas encontramos como que están escritos ciertas características en manuscritos, porque ellos, ya investigaron y de acuerdo a sus normas de escritura, que son un homólogo de las normas APA, pues ellos necesitan escribir en ciertos formatos, ¿no? Pero bueno, esa es una parte. Sin embargo, la clasificación de especies es un poquito más, de especies en general, la vamos a ver en la parte de biología más centrada. En esta parte de ciencias naturales como tal, lo vamos a ver por medio del INEGI, porque nosotros somos seres humanos. Que al iniciar esta asignatura, habíamos establecido que el conocimiento es la base de eliminar toda esa ignorancia, ¿no? Y que involucra tanto el método científico como ciertas técnicas, ciertas metodologías, y que uno de los ejemplos de aplicación para que lo podamos entender el por qué vamos a hablar del INEGI, porque es una de las técnicas y una de las aplicaciones del método científico que nosotros podemos observar a nivel nacional.
Y no nada más a nivel nacional, porque no digo que todos los países tengan así su INEGI, pero sí tienen organizaciones que hacen más o menos esta función. Y nosotros, al ser seres humanos que dependemos obviamente de ciertos recursos naturales para subsistir, pues necesitamos llevar un control que habíamos visto en la clase de ecología que no lo llevamos muy adecuadamente, más sin embargo no estamos tan perdidos en el camino. Y bueno, uno de los organismos que nos ayuda a no estar tan perdidos en el camino, pues es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que es el INEGI, y es un organismo público. Por lo tanto, los trabajos que hace INEGI, que por lo general lo identificamos por los censos de población, están al servicio de nosotros. Los resultados, no, obviamente no vamos a tener las millones de encuestas o los millones de datos de censos que tenemos, sin embargo tenemos toda esa información que, de acuerdo a su método científico, ya la analizaron, ya investigaron, ya hicieron todo su bueno, desde el paso 1 hasta la conversión de los datos a hacer los análisis de datos, que esa parte es donde ya se nos facilita y podemos encontrar la información que nosotros requerimos. Y bueno, es autónomo, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información y Estadística, así como de captar y difundir la información de México en cuanto a territorios, recursos naturales, población, economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones. A lo mejor tú no lo ves de esta manera porque muchas veces tenemos esta parte de la comunicación muy ambigua, muy no sé dónde consultarlo, y también no tenemos esa paciencia y ese interés de estar preguntando. Entonces el INEGI nos va a dar toda esta recapitulación, todo este apartado de investigación, que lo hacen por medio de personas que trabajan para él. A pesar de ser un organismo público, pues ya está aquí la onda de los impuestos y que hay que pagarles, y eso es otra historia. Aquí todo el personal de INEGI se va a encargar de analizar esa información que nosotros obtenemos, que ellos obtienen a partir de los censos, y transformarla para que nosotros podamos servirnos e informarnos de la situación de nuestro país. Bien, esto lo encontramos oficialmente, de hecho es el menú que viene en la página del INEGI, donde nos está hablando que tiene datos de agricultura, ganadería y pesca, catastro y gestión territorial, comercio exterior, ¿por qué no? Porque también México no nada más saca el dinero, por decirlo así, dentro del país, ¿no? También necesitamos hacer labores de comercializar con otros países. También tenemos el sector de la construcción, educación, que es muy importante en esta actualidad, empleo y ocupaciones también, porque si bien ocupamos el comercio exterior para ayudarnos, una de las fuentes más importantes de la economía de México proviene de la educación, del empleo y la ocupación de sus habitantes. También tenemos la cuestión de las empresas y abastecimiento, gobierno, hogares y vivienda, imágenes del territorio, manufacturas, mapas, marco geodésico, el marco geoestatístico, medio ambiente, minería, Producto Interno Bruto y cuentas nacionales, la población, que es técnicamente cómo llegó a construirse el INEGI, precios obviamente sobre ciertas cuestiones, sobre ciertos productos también, salud y seguridad social, seguridad pública y justicia, servicios no financieros, tecnologías de la información y comunicaciones, transporte y turismo. Entonces, es un gran menú una gran ocupación la que tiene el INEGI, sin que nosotros nos demos cuenta o tengamos la magnitud de lo cual es su trabajo. Y al final, como te lo acabo de decir, el INEGI solamente pone en práctica lo que es parte del método científico. Bien, vamos a conocer un poquito de historia sobre lo que es el INEGI. Y bueno, el 25 de enero de 1983 se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI, que integró en su estructura a la Dirección General de Estadística en funciones de 1882, cuando pertenecía a la Secretaría del Fomento de la Colonización y la Industria del Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que se fusionó varias organizaciones
para construir lo que ahora conocemos como INEGI. Ahora, la Dirección General de Geografía establecida en 1968 y que estaba escrita a la Secretaría de la Presidencia. Esta dirección también se unió y formó a lo que es el INEGI, junto con la Dirección General de Política Informática y la Dirección General de Integración y Análisis de Información. Como verás, eran muchos establecimientos o muchas direcciones que estaban como si fueran una islita. Entonces sí tenían muy bien establecido su objetivo, pero se dieron cuenta que también ellas necesitaban sintetizar toda su información. Por lo tanto, fue cuando se creó el INEGI. Ahora, la creación del INEGI modernizó la valiosa tradición que se tenía en nuestro país en materia de capacitación, procesamiento y difusión de la información, que eran los llamados censos. Y bueno, en estos censos se medía tanto la extensión territorial como cuánta población había y la economía que dependía o que resultaba de esta población. Conjuntó en una sola institución la responsabilidad de generar esta información estadística y geográfica. Por lo tanto, habría que establecer lineamientos para estar investigando estos datos que son tan de manera cuantitativa por el simple hecho de estar censando a una población muy específica que es nuestra muestra, en este caso es todo nuestro país. Y que obviamente al hablar de un país hablamos de ciertas extensiones geográficas. Ahora, en 1985 esta institución o este instituto se cambió de establecimiento se desconcentró para ubicarse en su sede actual que está en la ciudad de Aguascalientes, obviamente, ¿vale? Entonces, eso es un poquito de historia de cómo se formó el INEGI, pero vamos a ver qué es lo que hace definiendo lo que es un censo, porque un censo es una manera de cómo cuantificar los datos obtenidos o cierta información obtenida a partir de una población, y es la mejor manera de cómo obtener esa información, ¿no? Es como si fuera nuestra parte experimental de nuestro método científico, pero orientado al INEGI. Entonces, un censo es un recuento de la población y de las viviendas para generar una información estadística confiable de la distribución de la población y sus características económicas y sociales y demográficas. Por eso un censo debe de tener cierta información muy puntual para obtener esta información. Las preguntas que vienen en una hojita de censo no nada más son porque a usted, por ejemplo, que vienen, oye, ¿cuántos habitantes están en esta casa? ¿Y cuántos de ellos trabajan? No nada más es porque, señor, o sea, usted, ¿qué le interesa, no? Porque hay personas que de verdad sí contestan así, pero no es porque quieran hacer esas teorías que últimamente son muy de moda en redes sociales, teorías conspiranoicas. No, es porque al final necesitamos de esta información para que obviamente tengamos el conocimiento de la economía, de la sociedad, de ciertos valores que nos interesan de nuestro país. Por eso dice que debe de ser estadística confiable, porque es meramente un trabajo de campo. ¿Que cuánto duran? Alrededor de 10 años se hace cada censo de población. Sin embargo, los censos que maneja INEGI no nada más son de población, también se hacen censos económicos, agropecuarios y relacionados con la educación que se hacen en menor tiempo, que son cada 5 años. ¿Cuál es la diferencia de la duración? Porque toma en cuenta que un censo de población es saber la información, o el objetivo es saber cuántos habitantes existen en nuestro país. Y es una labor titánica. Entonces, en un año no se alcanza a reunir toda esa información, ni siquiera en 5, imagínate. Que tal vez si pudiésemos hacerlo de manera un poco innovar esta parte, que pues sería más rápido, ¿no? Que sí se ha empezado a planear porque pues ya tenemos acceso a internet, en el cual podríamos nosotros como buenos ciudadanos pues tener esa iniciativa de censarnos nosotros mismos durante una base de datos. Lamentablemente no es tan viable hacer esta manera, a pesar de que sería una muy buena idea, porque recuerda que hay zonas en donde que existen problemas de pobreza extrema,
a los cuales ni siquiera tienen acceso a lo que es electricidad. Entonces, ¿cómo vamos a poder censar a ese tipo de personas o a esas zonas? Pues de acuerdo a una red, ¿no? Entonces tendríamos que pues mejorar o la persona que esté indicada o incluso hasta nosotros, ¿no? Dar opiniones, dar una sugerencia, pero bueno, esto ya es otro tipo de tema que se abordará tal vez en otras situaciones. Y bueno, de manera de seguridad vamos a definir lo que es un encuestador, bueno, a identificarlo sobre todo aquí en México, porque últimamente cuando empezó esta parte de la pandemia pues estaba lo que era el censo. Ahora, hubo muchos reportes sobre la inseguridad, entonces es recomendable que tú conozcas cuáles son las características de un encuestador de INEGI. Y bueno, vamos a definir lo que es un encuestador, que es una persona que realiza una serie de preguntas para reunir información necesaria sobre el censo. Los encuestadores pueden ser presenciales de manera telefónica o virtuales. Va a ser un poquito difícil identificar de manera telefónica o virtual incluso alguien que esté haciendo un censo. Por lo tanto, yo os recomiendo que si vamos o si recibimos este tipo de información, primero te asegures de que realmente sea una persona capacitada o que sea directamente algún trabajador de INEGI, porque lamentablemente aún tenemos esos aspectos que nos dicen que son delincuentes o etcétera, etcétera, y que este tipo de detalles nos afecta a la investigación, nos afecta a nuestro conocimiento real, porque a veces tenemos ese miedo de será o no será y damos datos falsos. Entonces se complica un poco el objetivo de lo que es el INEGI, de dar valores estadísticos reales. Si bien ese es su objetivo, a veces es difícil cumplirlo, que es relativamente normal en una cuestión de métodos de investigación. Sin embargo, no debería de ser normal que nos estemos escondiendo o que estemos dudando de un encuestador que viene propiamente para ayudarnos a saber la información de nuestro país. Pero bueno, los hombres y las mujeres del censo, en este caso del 2020, tenían una identificación, que eran chalecos con el logo de INEGI, que bueno, como podemos ver ahí, lo traen en la parte trasera y tienen un logo en la parte delantera, que tienen un número telefónico en lo que para poder corroborar los datos de él, ¿no? Tienen su sombrerito típico porque recuerda que al final de cuentas están haciendo una labor de campo, por lo tanto hay medidas ambientales a las que hay que tener cuidado, por ejemplo en este caso el sol o la lluvia, porque en algunos casos los chalecos también pueden ser una especie de impermeable o los pueden brindar de cierta protección. Bien, tenemos lo que es muy importante, la credencial con el holograma, que contiene toda la información del entrevistador, que son sus números de registro, bueno, en cuanto está registrado en el INEGI, su nombre completo, todo ese tipo de detalles, ¿no? También tienen su mochila porque obviamente están recabando información y están siendo como exploradores, ¿no? Entonces necesitan pues tener algunos víveres y ciertas herramientas que ellos van a ocupar para realizar este tipo de censos. Y bueno, su documentación oficial. Aquí también nos daban la recomendación de verificar en el sitio, ingresar los datos solicitados del buscador y darnos clic y ahí nos aparecía. Nosotros podemos... nosotros como mexicanos tenemos la responsabilidad de contestar de manera correcta los datos, pero también podemos nosotros sentirnos con la libertad de saber quién nos está encuestando. Si ellos están reuniendo nuestra información personal, una manera de compensar esto es también saber quién nos está entrevistando, quién está tomando nuestros datos, y por eso con el adelanto de las tecnologías, porque esto hace unos 20, 30 años no era tan fácil, pero también no había tantos problemas de delincuencia, pero bueno, esos son aspectos muy aparte. Sin embargo, considero que sea importante saber esto para poder tener la libertad y la seguridad de proporcionar esa información que necesitamos para establecer nuestra metodología que puede describir la economía, la población, lo que sea de nuestro país. Y bueno, aquí hacen la referencia que es la información que proporciones no caerá en manos de terceros ni se usará para fines distintos al censo. ¿Vale?
Bueno, la información que nosotros vamos a estar solicitando en el INEGI es la población total, la natalidad y fecundidad, mortalidad, nupcialidad, migración, lenguas indígenas, religión y empleos. Esas son las principales fuentes de información que nosotros vamos a obtener a partir del censo de información. Un ejemplo, nuestro encuestador ya tiene esta parte de, ok, ya voy a censar, voy a ir a cierta parte, a cierta zona de México, empieza a trabajar y empieza a reunir esta información. Obviamente el encuestador difícilmente va a llevar toda la estadística, entonces ahí la investigación o la metodología que maneja INEGI va a ser de la siguiente manera. Los encuestadores son la parte de la metodología que se va a encargar de la experimentación, pero necesitamos llegar o tener bien puntual lo que es nuestro punto número 1, que es la observación. Ok, ¿quiénes están observando? Pueden ser desde las autoridades de nuestro país o cualquier mexicano que le interese el crecimiento o la natalidad, fecundidad, mortalidad, todo este tipo de detalles de información sobre México. Entonces, para evitar que una sola persona realice toda esta investigación, fue cuando se crearon los organismos. Y los organismos pues se unieron y hicieron esta fusión del INEGI. Pues bien, una vez establecido esto, que es nuestra parte número 1 de nuestro método científico, vamos a hacer la pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo para qué quiero saber o para qué quiero saber el crecimiento de la población o el decremento de la población? Y entonces puedes decir, porque me interesa saber la economía, etcétera, etcétera. Entonces, ya muy independientemente de la información que tú quieras o los fines con los que tú quieras usar esa información, pues va a continuar tu investigación. Ajá, entonces ya tenemos nuestra pregunta número 2, que sigue, formular la hipótesis. Ajá. Formulamos la hipótesis que sea. En este caso, para INEGI, pues es observar los niveles de decreción o incremento en ciertas características de la población de México, tomando en cuenta pues valores económicos, valores de mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, el INEGI ya establece su hipótesis y llega a la parte de experimentación, que es aquí donde intervienen las personas que están haciendo el censo. Y una vez hecho el censo, porque sí se tardan, de hecho, por favor, tenles un poquito de respeto a estas personas y ponte un poco en sus zapatos, porque sí es muy difícil estar recolectando estos datos. Y peor aún, yo sé que a ellos tal vez no les afecta tanto que tú les des información falsa, pero por favor también ayúdalos ayuda en este caso al INEGI, porque el INEGI es de todos los mexicanos, a dar información que sea correcta, que nos ayude a mejorar como país. Y si ves a una de estas personas en la calle, por favor, en sus normas está no aceptar agua, no, o sea, por la manera de protección, porque se pueden malinterpretar ciertos datos o incluso hasta perder la seguridad, ¿no? Entonces, solamente dedícate a responder lo que ellos te pregunten. Bueno, cuando los encuestadores o los censores, también en algunos casos así los conocen, empiezan a recabar esta información, es llevada al departamento correspondiente dentro de las instalaciones del INEGI para poder ser transformada. Todas esas encuestas, todas esas hojitas que vemos, las llevan a ese departamento y los encargados de ese departamento son los que nos van a dar esa ayuda de transformar toda ese millón o esos millones de respuestas, de esas millones de hojitas, a lo que es una de esta especie de tablas, que es la parte del análisis de resultados que encontramos dentro del INEGI, ¿no? Entonces, dentro de estas tablas podemos nosotros ya de manera más ordenada visualizar los resultados que obtuvieron durante todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, que es un ejemplo, podemos contrastar
el crecimiento de la población de México del año 1910 hasta el año 2015, que es más o menos la población que nosotros como o al país tenemos, ¿no? Entonces, date cuenta que está creciendo. No está creciendo de manera constante. ¿Qué quiere decir? Que no cada año o cada 5 o cada 10 estamos creciendo de a 1000 habitantes. No, porque si te fijas, en el año 1921 se nota un pequeño decremento de la población. ¿Por qué? Y es ahí estos acontecimientos. Y es donde posiblemente podemos establecer lo siguiente. Del año 1910 a 1921, ¿qué fenómeno o qué acontecimiento pasó en México? Efectivamente, fue la revolución. Y es ahí donde podemos dar pauta de que, es cierto, bajó el nivel de población, tal vez por las muertes que hubo durante este proceso. Sin embargo, 9 años después, estuvimos viendo que más o menos se regularizó y hasta se puede notar un poquito de aumento en la población. Entonces, en el año 1930 a 1940 se nota un pequeño incremento de la población, pero muy pequeño. Ya para el año 1950, el contraste que se hace entre el 40 y el 50, sí ya se ve un notorio cambio, y eso que no fue tan grande, ¿no? Porque aquí ya se estaba superando en los años 50 a los 23 millones de habitantes. Por lo tanto, para el año 1960 ya se puede considerar que se duplicó en cierta medida la parte de la población que había entre 1930 o tal vez hasta 1940. Y obviamente para el año 1970 aquí sí ya dio un brinco muy grande el contraste de la población, porque aquí ya en el año 1970 ya superábamos los 43 millones o casi 43 millones de habitantes, ¿no? Para el año 1990 ya estábamos rozando los 82 millones de habitantes, para que al año 2015 sí ya hubiera un incremento muy significativo en la población de México con respecto al año 1910. Mira nada más cómo es el contraste, y para esto nos ayuda, ¿no? Incluso hasta podemos deducir, nos ayuda el INEGI obviamente y los datos que podemos obtener de él. Incluso en alguna investigación podríamos pues ahora sí tener el objetivo de, ¿y por qué existe esta variación tan grande de la población, ¿no? Sí lo podríamos de hecho ver, hasta podemos hacer esa investigación, y de hecho existen algunas, ¿no? Muchos le achacan a la cultura, a las nuevas tecnologías, que la cultura está de que pues las chicas ya se embarazan mucho más rápido, o más jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Que la tecnología promueve, hay muchas investigaciones, y solo a partir de este número, que es, ahí entra un poco más la observación, incluso, el trabajo del INEGI ya está aquí por terminar, que él solamente está dando estas cifras. Sin embargo, tal vez aquí empiece tu trabajo del método científico, que es, ¿por qué? Ya observaste que hay un incremento de población significativo, de gran manera significativa, y que vengas a tu segunda pregunta o tu segundo paso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese incremento de población? Y vengas y establezcas una hipótesis. Tal vez tú te vas por la de, a lo mejor la cultura, a lo mejor pasó esto, a lo mejor pasó lo otro, y empieza tu investigación. Y simplemente nada más de ver esta sencilla tabla o este sencillo diagrama que a ti te interpretó el INEGI. Ese es en el caso de la población. En el caso, y es la pauta o el objetivo o el ensayo donde nosotros relacionamos ciertamente al INEGI.
Sin embargo, también tenemos la natalidad, y si te das cuenta, el INEGI no nada más es puro diagrama de barras, no. También hay que saber interpretar los datos de una manera visual adecuada. Bien, bueno, vamos ahora con la tasa de natalidad, que es la siguiente. La natalidad se refiere a la cantidad de personas o a la característica de que están naciendo. Irónicamente, por alguna extraña razón, la tasa de natalidad está decrementando en contraste de la población. ¿Por qué? Ese es otro fenómeno y es muy extraño. Si me estás diciendo en la primera tabla del por qué hay más pobladores en México o más nivel de población, ¿por qué me dices que hay menos bebés? Si no se supone que estamos creciendo, entonces ahí puedo otra vez intervenir mis factores, algunas variables, ¿no? A lo mejor se me ocurre, voy a empezar a deducir, no sé, como también hay un fenómeno de migración, de indocumentados y todo este tipo de detalles, que llegan a un acuerdo incluso hasta legal y los de otros países se vuelven mexicanos, que como en otros lados también los mexicanos en otros países se vuelven de esa nacionalidad a la que llegan, pues sí, ese fenómeno puede estar dándose aquí. No tanto de que hay bebés, no, sino de que existen personas que vienen a México y que adoptan nuestra nacionalidad. Tal vez esa sea mi intuición de por qué está creciendo la población y por qué en contraste está en un porcentaje menor la natalidad en México, ¿no? Tal vez no están naciendo tantos mexicanos, pero se están haciendo mexicanos. ¿Sí me doy a entender? O sea, en la tasa de natalidad, aquí me da a entender de que no hay bebés. O sea, se están perdiendo ese control de los bebés. No hay tantos mexicanos natos aquí, sino que vienen, hacen el proceso de documentación y tal vez esa sea una de las inducciones que yo tenga o deducciones que yo tenga sobre el incremento de la población en contraste de la natalidad. O que también puedan ser factores donde sí, tal vez sí nace el bebé o tal vez sí venga vivo, pero por alguna extraña razón muere en el proceso de parto, etcétera, etcétera. Esos tipos de deducciones son las que nos pueden dar. Y sí, mira, del año 94, de hecho, fíjate en esta tabla, en esta representación gráfica, de la natalidad de nuestro país. En el año 94 éramos casi 3 millones de bebés. No eran casi, porque yo no nací en el 94, perdón. Y para el año 2018 estamos muy cerca de los 2 millones de bebés, o sea, es casi 1 millón de diferencia. Sin embargo, vamos a contrastarlo del 94 al 2018 en la población. Del 94, bueno, aquí vamos a considerar un poquito el año 95, entre el 90 y 95, al 2018, que aquí no vienen, pero bueno, aquí vamos a hacer un poquito de análisis, que sería nuestro análisis de resultados, ¿no? Una parte o más bien una parte de recolección de datos. Todavía no vamos a analizar nuestros datos. Entonces, aquí podemos contrastar que estábamos cerca de los 81, bueno, pasando, ¿no? 80 millones de habitantes y que para el año 2015, pues, éramos más de 100 millones de habitantes. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el fenómeno tan característico, no? Y es eso, y mira, de hecho aquí en el año 2015, que sí está programado, tenemos una cifra cerca de los 2.400.000 bebés, muy en contraste de lo que deberíamos de estar acá arriba, ¿no? Dependiendo, pero vuelvo, son fenómenos que nosotros tenemos que ver a partir de ahí, y si nosotros lo estamos deduciendo, ¿tú crees que el INEGI no va a empezar a plantear ese problema o esa curiosidad? Por eso el INEGI empieza a notar, mira, lo de la vivienda,
¿no? Ciertas características, porque a lo mejor y también interviene mucho el factor ambiental, como ya lo vimos en ecología, etcétera, etcétera. Entonces ya te das cuenta que no nada más es la población la que le interesa al INEGI, sino el por qué la población se está manejando de manera dinámica, porque no está estática. O sea, no siempre somos los 3 millones de bebés, o no siempre somos los más de 100 millones de habitantes. Algo está pasando, ¿vale? Bueno, ahora, en contraste con la educación, aquí dice, de cada 100 personas de 15 y más años de edad sabe leer y escribir un recado, por lo tanto no se considera un nivel alto de educación. Sin embargo, sí está muy marcado esta parte de, bueno, al menos saben leer. ¿Qué quiere decir? Que tal vez la cultura de la educación o esa parte de motivar la educación en México está un poquito dejándonos abajo. Y yo te pregunto, contéstate tú solito. ¿Crees que intervenga la educación con los datos anteriores vistos? Puede que sí, puede que no. Realmente es algo que no sabemos porque, mira, en esta tabla, porque aquí como dice, ¿no? De cada 100 personas de 15 y más años de edad saben leer y escribir un recado. Ajá. Entonces, aquí ya el contraste del análisis que hace el INEGI y la ordenación, bueno, el orden de los datos es muy diferente. En las tablas anteriores, que es la de población y de natalidad, lo vimos como un todo de México. Sin embargo, aquí ya nuestras muestras cambian. Ya vamos a ocupar, por ejemplo, cada uno de los estados de nuestro país. Por lo tanto, los datos a lo mejor no son iguales. Mira, date cuenta. Si son 100 personas, los que tienen un mejor nivel o los que no están tan en estos problemas de alfabetización, pues podríamos decir que son Oaxaca y Chiapas, ¿no? Pero mira la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México puede haber a lo mejor más estos problemas? Y de hecho los hay, porque cuando nosotros, un poquito de historia, vamos otra vez, porque esos datos si bien no son importantes, pero sí te ayudan a comprobar ciertas teorías, que es lo que decíamos que era recolectar datos secundarios. Cuando se construyó el metro de la Ciudad de México, se tenía un problema de analfabetización muy grande. Tanto es así que la persona que se encargó de diseñar la iconografía, tipología del metro, toda esta parte de las letras y los señalamientos, se encargó de que las figuritas o los dibujitos que caracterizan a cada una de las estaciones ayudaran a las personas analfabetas porque no sabían leer. Y muchas venían de provincia. No quiero decir que la gente de provincia sea analfabeta, no, ojo, simplemente son cuestiones de a veces recursos, a veces habilidades también, de querer es poder, el llamado querer es poder, pero a veces uno quiere y no puede. Entonces, muchas de las personas en esos años venían a trabajar aquí a la ciudad pensando en una especie de sueño de la ciudad, ¿no? De la Ciudad de México. Como nosotros los mexicanos o mucha gente de Latinoamérica, pues se va a Estados Unidos, buscando el sueño americano. En este caso, pues era en la ciudad y era ese tipo de detalles. Pero no quería decir que las personas fueran analfabetas. Podían intervenir muchas situaciones que las llevaran a esa situación, más no quiero decir de que, ya, por ser de provincia, pues eres este tipo. No podemos clasificar así a la gente. No podemos clasificar una serie de datos así. Eso no es clasificación, eso es discriminación. La clasificación es por qué las personas, por ejemplo aquí, ¿no? De menores de edad, no apenas tienen este nivel de educación. Entonces, ahí es donde viene otra pregunta, que es la que te acabo de hacer. O sea, ¿tú crees que intervenga? Puede que sí, puede que no. Eso ya depende de la investigación que tú realices. Si es que te vas a dedicar a esta investigación, si es que tu objetivo o tu observación está referida a esta información, ¿vale? Bueno,
Como lo vimos al inicio de nuestra lección del día de hoy, también el INEGI está observando y de alguna manera nos da información acerca de sus investigaciones sobre actividades como por ejemplo la ganadería, la pesca, la minería, turismo, toda esta clase, ¿no? Entonces, pero muy específico de qué habla. Bueno, habla desde hasta los tipos de suelo donde podemos plantar, los tipos de semilla o de vegetación que se puede dar en cierta zona, hasta incluso un dato muy curioso que tiene el INEGI es también de cómo o cuántos tractores existen en una cierta zona. Sí, así como lo oyes. También investiga esta parte de cuántos tractores, cuántas herramientas, qué tipo de herramientas se pueden utilizar. Bueno, no tanto así, o sea, no va a haber una lista que te diga, puedes utilizar ese tractor en tal. No. Aquí lo que él trata es describirte el tipo de suelo, el tipo de actividades que se dan y los tipos de tractores, o te da una sugerencia de los tractores que se pueden utilizar para diferentes actividades o diferentes zonas. No te está diciendo, o sea, aquí porque es esta zona lo vas a ocupar. No. Por eso también interviene mucho el aspecto económico dentro de sus investigaciones. Aquí como podemos ver también nos observa, bueno, en las imágenes podemos ver que están mucho en el campo. Por lo tanto, también nos dice sobre los empleos que están o las actividades que te generan dinero en ciertas zonas. En este caso, pues en zonas que están especializadas para llevar a cabo las actividades de pastoreo o de siembra. También por decirlo así, el sector de médicos y el sector de turismo son muy importantes dentro de los datos recabados del INEGI. Porque en el sector de médico, de la salud, nos puede orientar para saber las ubicaciones geográficas, porque también recuerda que tiene mapas, pero en el sector salud nos da esta pauta para saber en dónde se encuentran ciertos hospitales que manejan ciertas especialidades médicas para poder acudir a ellos. También nos marca si son del sector privado, si son del sector público, ya que, en nuestro país, lamentablemente, no se cuenta con, en el aspecto público de la salud, a veces no contamos con ciertos elementos que el sector privado sí lo tiene. Entonces, para no estar dando tantas vueltas o ese tipo de detalles, pues se llega a buscar, ¿no?, estos datos en el INEGI. Y no nada más esos datos, también nos dice cuándo, a veces, ¿no?, cuándo se van a llevar, por ejemplo, campañas de vacunación, que es muy raro, más sin embargo no lo omite. También, ¿qué más nos puede dar el INEGI en cuanto a sector salud? No nada más la ubicación de hospitales, sino centros de salud, que no es lo mismo. Y, por ejemplo, de estos especies como de campamentos, también, también los podemos encontrar. En el sector de ¿cómo decirlo?, del turismo, porque también viene la parte de ecoturismo que estuvimos viendo en ecología, también esa parte la investiga el INEGI. Y no nada más, al hablar de turismo me voy a ir a las playas o a zonas arqueológicas, que sí las marca, incluso hasta maneja un esquema de qué te conviene. Bueno, no es como Profeco, pero sí te da una idea de la zona donde vas a estar. Por ejemplo, si hay hoteles y todo ese tipo de cuestiones, que para eso yo recomiendo más te vayas a la página de Profeco y propiamente del estado para que tú veas los costos, pero bueno, eso es muy aparte. En el INEGI también marca estos pautas, esta información sobre los lugares concurridos, qué derrama económica hay en ciertas zonas de turismo, los negocios que podemos hacer dentro de las instalaciones de cierto tipo de áreas, ¿vale? Eso es en cuanto a otras prácticas u otra información que nos puede otorgar el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática, ¿no? Y bueno, algo que tenemos que tomar como importancia es lo siguiente. El INEGI es la clave de la credibilidad de las cifras de México para medir la pobreza, para medir la inflación
y para saber cómo vamos en crecimiento en ciclos económicos. El INEGI al final logró un acuerdo con el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el fortalecimiento de su credibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el INEGI no nada más ya está trabajando solo, ya tiene a alguien que le ayude a manejar cierto tipo de investigación para poder identificar ¿qué? Debilidades. El INEGI no nada más nos va a poner, ay, sí, mira, aquí es muy bonito, venir a pasear, mira, aquí encontramos algunas cosas. Que sí, o por ejemplo, aquí encontramos algún hospital, ¿no? Que sí está bien, pero también a la vez nos da la pauta, nos da la visualización de que estamos encontrando ciertos servicios nada más en una zona, cuando debería de estar un poquito más abierto a más zonas. Porque imagínate, si tú necesitaras de un servicio médico que solo lo encuentras en Baja California, a lo mejor no tienes los recursos para ir a viajar a Baja California. O por ejemplo, si alguien de Campeche necesita los recursos o alguna especialización que nada más se da en la Ciudad de México, igual y no tienes la posibilidad de cómo moverte o los recursos. Entonces, eso es la parte también de medir la pobreza, de medir la ineficiencia de algunos sectores, pero que afortunadamente algunas de nuestras autoridades pues están tomando cartas en el asunto. Que si bien a veces decimos, es que el gobierno no lo hace rápido, ok, pero hay algunas partes en donde sí está trabajando. Y bueno, esto es todo lo que podemos aprender del INEGI. Espero te haya gustado la pequeña investigación, la pequeña aplicación que hacen ellos. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate, bye.